que estás en gloria, gracias te damos por la bendición que nos da, Señor, de estar aquí nuevamente reunidos, listos para escuchar tu palabra, Señor. Pon en la condición correcta nuestros corazones, nuestra mente, que estemos atentos, Señor, a la palabra que tú nos has preparado y que tu Espíritu Santo use esa misma palabra que una vez inspiró a estos santos hombres que escribieron tu palabra, Señor, inspirados por ti, Señor, y que uses con el mismo propósito que usaste esa palabra en aquel tiempo con el cual fue escrita, Señor, que también para nosotros tenga la utilidad, de manera que nosotros podamos ser corregidos, instruidos, impulsados, Señor, a seguir adelante, a parecernos más a Cristo. Ayúdanos a cada uno, Señor, a ir creciendo en ese conocimiento de ese varón perfecto, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Esperamos que vamos a salir bendecidos una vez más en esta noche, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos. Denle la bienvenida a su hermano, a su hermana. Nuestros niños pasan a su clase. Muy bien. Bueno, ¿estamos listos, hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 19. Santiago 5, verso 19. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. ¿Listos, hermanos? Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Como hemos notado, hermanos, estos son los últimos dos versículos de la epístola de Santiago. A diferencia de otras cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, porque esto lo que estamos viendo, Santiago también es una carta, no tiene una despedida, como luego hace Pablo, que salúdenme a fulano, a mengano, y bendiciones y todo este tipo de cosas. Santiago parece que termina así en seco, pero no lo hace sin hacer su última exhortación, y esta exhortación, hermanos, es a hacer volver al pecador de cuando se encuentra extraviado. Y no se refiere a un pecador cualquiera. Claro que sí tenemos el deber de ir evangelizar a todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, sino que se refiere a personas que están dentro de la iglesia. Personas que posiblemente son parte de la iglesia y que por alguna razón X se han desviado del camino. Y esto podría incluir personas que todavía son parte de la iglesia, pero que están viviendo de una manera que no es correcta conforme a la doctrina de Cristo. O personas que simplemente fueron parte de nosotros, pero que por alguna razón ahora están en el mundo, o peor aún, están en una falsa religión ahora. Creo que nosotros ya hemos visto casos similares. Gente que se ha desviado de la verdad. Nos encontramos entonces en el final de la epístola. Recordemos, y es importante recordar, hermanos, aunque ya estamos terminando de estudiar esta epístola, son solamente 5 capítulos, pero muy llenos de bendición, de exhortaciones. El propósito central de Santiago al escribir esta epístola es mostrar a una persona o a todos y cada uno de nosotros cuál es el verdadero cristianismo. Porque como hemos visto alrededor de estos 5 capítulos, Santiago, por medio de sus exhortaciones, nos hace ver que puede haber personas que se dicen o creen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. De hecho, hay mucha abundancia de esto en el capítulo 2, verso 14 en adelante, donde habla que la fe puede ser muerta. O sea que hay personas, y las hay, dentro de las congregaciones, llámese cualquier tipo de congregación,
que puede profesar cualquier tipo de fe, hablar como cristiano, tener un lenguaje de cristiano, mencionar amén y aleluya cada 5 frases, pero no serlo. Entonces, el centro de esta, o el propósito de esta carta es mostrar que la vida de un cristiano verdadero tiene o se manifiesta por medio de sus buenas obras. La fe verdadera tiene evidencia. Ese es el propósito. En estos 2 últimos versículos, como acabamos de leer, y usted, además de alguno, ya pudo haber notado, podríamos cometer o entrar en una confusión y llegar a pensar de que Santiago se está refiriendo, mira, vamos a volverlo a leer, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Para algunos que enseñan que la salvación se puede perder, estos 2 versículos podrían ser tomados como un ejemplo de que alguien que está dentro de la congregación, que se llama cristiano, porque Santiago les llama hermanos, y dice, si alguno de entre vosotros se extravía, y hace mención de que si se le hace volver a este extraviado, salvará de muerte a un pecador. Entonces ahí podría decir alguien, ahí está. Sí se puede perder la salvación de un hermano que es verdaderamente cristiano y por eso hay que ir por él y hacerlo volver del camino para que sea salvo. Parece que dice así. Pero me temo, hermanos, de que esto no es lo que quiere decir Santiago. El problema que encontramos aquí es que sí parece que dice esto y es verdad en parte. Lo vamos a simplificar un poco. Pareciera que Santiago está diciendo que hay posibilidad que dentro de una iglesia hay un hermano que se extravía y que si no se vuelve, se verá al infierno, en pocas palabras. Y esto es en verdad cierto, pero en parte, porque, por ejemplo, Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. De manera, hermanos, de que podríamos recitar cientos de versículos que nos muestran la seguridad de nuestra salvación para los que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿todos estamos en Cristo Jesús? ¿Todos nos hemos refugiado en Él? Porque veamos, hermanos, que Santiago, cuando dice hermanos, de ahí proviene el error de algunos al equivocarse, de que Santiago se está refiriendo a verdaderos cristianos y que entre esos verdaderos cristianos alguien se puede perder y tiene que regresar. Pero el término hermanos, por cierto, Santiago lo menciona en 5 capítulos 15 veces. Pero veamos el verso 1 de Santiago, capítulo 1, verso 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y fíjense a quién está dirigida la carta, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. De manera que Santiago le está escribiendo a judíos cristianos. O sea, el propósito de escribir de Santiago es escribirle según su propósito o a quién está dirigida la carta, por supuesto que es a nosotros también, pero él inicialmente le escribe a judíos que han creído en el Señor Jesús. De manera de que él se está refiriendo a hermanos como un término de porque son judíos de sangre. Veamos cómo hace uso Romanos 9:1. Pablo hace el uso de la palabra hermanos sin tener que relacionar la palabra hermanos con verdaderos cristianos. Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Cómo dice lo que sigue, hermanos? Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él llama a los israelitas hermanos, pero no se está refiriendo a hermanos como un término que tiene que referirse a cristianos verdaderos, sino a hermanos de raza. Lo mismo está haciendo Santiago acá. Santiago está hablándole a hermanos como un término de cariño, porque son hermanos de raza, digamos, pero no precisamente porque sean cristianos verdaderos. Y lo otro que tenemos que considerar, hermanos, es que Santiago está refiriéndose, aunque sí está refiriéndose a la iglesia de Cristo, que dentro de esa iglesia hay cristianos verdaderos, pero con la posibilidad de que uno en medio de ellos se ha extraviado de la verdad. Y ahí es donde proviene la confusión. Santiago está diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, no precisamente se está refiriendo si algún cristiano verdadero pierde su salvación, sino si alguno de entre ustedes, de los que ustedes conocen y que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado, hermanos, que en medio de nuestra congregación han venido personas, hemos convivido con ellos y de repente desaparecen. No sabemos qué ha pasado con ellos, o a veces sí sabemos que se han apartado, que están en otro lugar. Algunos solamente se han mudado de ciudad, están en otra iglesia porque se mudaron, pero hay otros que desafortunadamente están en garras de una falsa religión o están siendo víctimas de falsos profetas. A eso se está refiriendo, o aún peor, a personas que descaradamente ya andan en el mundo, viviendo como el mundo, que pareciera que nunca fueron cristianos. Hay muchísimas posibilidades, hermanos, de que alguien dentro de una congregación se salga de la congregación y esté desanimado, esté simplemente triste o simplemente esté decepcionado de los cristianos, porque quisiéramos, por alguna razón bien extraña, quisiéramos que todos sean perfectos menos nosotros. Pero quisiéramos que todos dentro de la iglesia sean angelitos y que el único demonio seamos nosotros, ¿no? Bueno, de una forma de decir. Pero sabemos que no somos angelitos. Tenemos todavía nuestros defectos hasta que el Señor venga. Bueno, pero el asunto es que Santiago, la exhortación que está haciendo acá es que existe la posibilidad de que en medio de la iglesia haya alguien que se extravíe de la verdad. Ya sea que se vuelva al mundo, ya sea que se vaya con una secta, ya sea que simplemente no quiera congregarse. Lo que Santiago nos muestra es que hay una gran posibilidad, hermanos. Una vez más nos muestra que hay una posibilidad muy grande que dentro de la iglesia haya gente no salva. Ese es el punto. Pero ¿qué hacer con ello? Ahorita lo vamos a ver. Mira, para ver un poquito más sobre de que hay posibilidad de que una persona diga que tenga fe porque un día levantó su mano, repitió una oración y dice que tiene fe. En el capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta. La respuesta es no. Si no hay evidencia en su confesión de fe, de que verdaderamente tiene fe a través de su estilo de vida, esa persona no es salva. Continúa diciendo en el verso 17 del 2:17, así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma. Y en el 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, porque hay muchas personas que creen que porque creen mentalmente que Dios existe, es suficiente. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado gente decir, no, yo no necesito ir a una iglesia,
la gente de las iglesias son hipócritas, yo todos los días le doy gracias a Dios y cuando me pagan doy gracias a Dios y cuando tengo de qué comer doy gracias a Dios. Yo me acuerdo mucho más de Dios que la gente hipócrita de la iglesia. Bueno, también los demonios creen y tiemblan y eso no significa que sean salvos. Dice en el 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea que el hecho de creer en Dios mentalmente, el hecho de decir gracias a Dios por las cosas buenas que pasan, no es suficiente. En el verso 2, capítulo 2, verso 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es una persona que dice que tiene fe, lo vamos a decir más claro, un cristiano verdadero se va a manifestar que es verdadero cristiano por medio de su estilo de vida. Eso incluye congregarse, leer la Biblia, orar, ofrendar, pero obedecer lo que dice la palabra de Dios. No a perfección, claro que no, nadie es perfecto, eso es verdad, pero debe haber un progreso en la obediencia. Debe haber evidencia, eso lo hemos dicho muchísimas veces y Santiago se ocupa en su carta a corregir todos esos errores muy comunes dentro de una iglesia. Errores que tú y yo podemos estar cometiendo y él está corrigiendo una vez más en estos dos últimos versículos, mostrando que una persona que esté dentro de una iglesia, si se aparta, si se extravía de la verdad, es muy probable que no sea creyente. Y por eso tenemos que ir a hacerlo volver. Podría continuar dentro de nosotros. Podría ser uno de ustedes ahorita presente, que regularmente se congregan, pero que están extraviados de la verdad. El problema, hermanos, es que hay personas que se ocupan mucho en estar pensando, es que a lo mejor es salvo, que si no es salvo, que si sí es, y que si se pierde, que si no se pierde. Hermanos, no nos metamos en ese asunto. Si nuestra fe es verdadera, se va a manifestar por medio de nuestras obras, punto. Y el que es verdadero va a continuar, va a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque Dios le cuida, Dios le protege. Y también, como Dios le protege, le cuida, Él también nos ha dado su espíritu para que sigamos adelante. Él nos da la capacidad de seguir adelante. Podemos desanimarnos, podemos tropezar, sí, pero nos vamos a levantar. Y en algunos casos va a ser necesario que alguien vaya por uno de nosotros a hacernos volver. Vemos, hermanos, que una fe falsa es una fe que es nada más de labios. Una fe falsa, es más, hay cristianos que en el mundo nadie sabe que es cristiano. Solo en la iglesia, si es que vienen. Pero hay personas que en el mundo no saben que es cristiano. Una vez recuerdo que se toparon dos hermanos en una iglesia, bueno, dos conocidos, y uno al otro le dice, ¿a poco tú venías a la iglesia? Sí. O sea, fue sorpresa uno para el otro de que eran cristianos, porque en la calle no parecían cristianos. O sea, en la calle fue sorpresa darse cuenta de que eran cristianos de hacía muchos años, porque no se notaba, eran de la secreta. Entonces, ese es el problema que existe muy frecuente dentro de las iglesias. Y nuestra obligación es ir y hacerlos volver. La palabra que usa volver, hermanos, tiene que ver con una conversión. El uso original que usa en el griego esa frase, hacerle volver del error, tiene que ver con convertirlos. Esto habla, hermanos, de evangelizarlos, evangelizar a los evangélicos, no solamente a los que son del mundo, sino a las mismas personas que pertenecen a las iglesias, que están dando muestras de que están extraviados de la verdad. Cuando habla de la verdad, hermanos, se refiere a la doctrina.
Y cuando habla del camino, que menciona el verso 20, se refiere a nuestro estilo de vida. No podemos tener buena doctrina y tener un estilo de vida que no sigue esa doctrina, porque de todos modos estamos extraviados de la verdad. Solo es un conocimiento intelectual. Podríamos tener la mejor doctrina del mundo, pero vivir como el diablo. Y viceversa, si también nosotros estamos errados en la doctrina y seguimos ese error, entonces estamos completamente perdidos. Así que tanto una cosa como la otra es muy importante. Sabemos que la verdad, hermanos, se refiere al Señor Jesucristo, pero seguir a Cristo, de eso se trata ser cristiano. Así que si nosotros seguimos a Cristo, no es solamente seguirlo como podríamos seguir a alguien en Instagram o en Facebook, o darle like a las cosas que escriben o ponen o lo que sea. Seguir a Cristo es obedecerle, es seguirle, imitar y tratar de ser como Él es. O por lo menos como nos enseña la Escritura, como Él anduvo en los tiempos de su carne. Vemos, hermanos, que entonces, que si nosotros sabemos, porque sí, eso ya lo sabemos, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, entonces nosotros debemos serle fiel a Él. El Señor Jesús decía, ¿por qué me dices Señor si no haces lo que te pido? O sea, ¿cómo podemos decirle Señor si no le obedecemos? Recordemos que la palabra Señor se refiere a un amo. Nosotros somos sus esclavos. Y los esclavos no hacen lo que les da la gana, sino que hacen lo que dice el amo. De manera que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que por medio de eso nosotros somos salvos, pero no hacemos lo que Él nos dice, entonces, Señor, ¿de quién es? ¿Quién es nuestro amo? De hecho, hay personas que quieren darle órdenes a Jesús, pero nosotros somos sus esclavos. Y si nosotros obedecemos y somos fieles a Él, entonces podemos decir que somos sus hijos, que somos cristianos verdaderos. De hecho, en 1 de Juan 2, verso 4, dice Juan, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Fíjate que usa la verdad no está en él. Y cuando habla de la verdad, la relaciona con obedecer sus mandamientos. De manera que, en pocas palabras, él está diciendo, yo soy cristiano, pero desobedezco los mandamientos de Cristo, entonces soy mentiroso. Es lo que está diciendo acá. Y la verdad no está en él. ¿Y de qué está hablando Santiago? Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. O sea, alguien que no está siguiendo, no está obedeciendo los mandamientos de Cristo. En el verso 5, 1 de Juan 2:5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. O sea, es algo, un estándar bastante alto. Pero aquí entra la gracia de Dios. Dios nos tiene paciencia siempre y cuando nosotros estemos dando lo mejor de nosotros para obedecerle, aunque fallemos. Pero debe haber un esfuerzo, debe haber una lucha. De manera, hermanos, que alguien que no está presentando esa lucha podría estar extraviado de la verdad. Alguien que está nada más dejando que pase el tiempo y de vez en cuando se congrega y la iglesia la ve como un estorbo, como una gran carga y qué sé yo, aunque esté asistiendo de vez en cuando, podría estar esa persona extraviada de la verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjate, en 2 de Timoteo, Pablo denuncia un par de personas que se habían extraviado de la verdad. También aquí hay otra de las razones. Personas que están
creyendo algo diferente de la doctrina que enseña la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, cuando alguien dentro de una iglesia, y desafortunadamente hay iglesias llenas que están extraviadas de la verdad, creyendo cosas que son en contra de la verdad de la palabra de Dios. En este caso, estas personas enseñaban que la resurrección ya había ocurrido y estaban trastornando la fe de muchos. Ahora hay muchísimas variedades de doctrinas extrañas y falsas y diabólicas en todas partes. Y en esos lugares está a reventar de gente que están siendo trastornadas, extraviadas completamente de la verdad. Y cuando alguien se acerca a querer traerlos a la verdad, comienzan los ataques hacia esas personas, diciéndoles, no, tú quién eres para juzgar, y que no critiques al siervo de Dios, y hay de aquel, y empiezan a echar maldiciones sacando textos fuera de contexto. Una de las causas más grandes de que las personas se extravían de la verdad es las enseñanzas de los falsos maestros. Podrían haber muchas razones. Tal vez hay cristianos desanimados, cristianos genuinos, verdaderos y sinceros, pero están desanimados. Y necesitamos ir por ellos y animarles. Hay cristianos que han caído en pecado y que la culpa de ese pecado les ha hundido tanto que no tienen ni la cara de pararse dentro de una iglesia. Necesitamos ir por ellos y hacerlos volver, animarnos unos a otros. De eso se trata. Esto no es un trabajo únicamente de los pastores o de los líderes o de los evangelistas o de un ministerio en particular dentro de la iglesia que se ocupe de esas cosas. Es un llamado para todos dentro de las iglesias de Cristo. Todos y cada uno tenemos una responsabilidad individual delante de Dios de encargarnos de esta tarea, y por lo general siempre esperamos que alguien más lo haga. Pero lo tenemos que hacer todos por igual. Es algo que la palabra de Dios repetidamente nos llama a hacer. Pero el peligro más grande son los falsos profetas. En 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les exhorta y les dice de esta manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y fíjate que usa la palabra extraviados. Así como la serpiente engañó a Eva, que la hizo desviarse completamente y alejarse de Dios completamente. Y ya sabemos cuáles fueron las consecuencias, las estamos viviendo, ¿verdad? Así también la falsa enseñanza puede llevar a personas a desviarse de Dios, a practicar cosas. Verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y vemos que el apóstol Pablo toma la figura de una serpiente. Todos sabemos que el arma de la serpiente, no teniendo brazos ni otras cosas, usa sus colmillos en los cuales hay un veneno que con ese veneno inmoviliza a la presa. Y a veces algunas terminan muertas con solo la mordedura de la serpiente. La serpiente con su veneno, de manera figurada, es el engaño de las falsas enseñanzas, que son propagadas por falsos maestros, que lo que hacen es, fíjate, que hace uso de extraviar los sentidos. O sea que con esas falsas enseñanzas envenenan la mente y los corazones de los que no están firmes en la fe. Y que eso tampoco es una garantía, porque dice el mismo Pablo que el que piensa que está firme, mire que no caiga.
O sea que esto es una alerta para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por eso no debemos escuchar esa basura de falsas doctrinas. Y de verdad, lo digo sin ningún temor, es basura que no debemos escuchar. Porque hay personas predicando a otro Jesús, predicando otro evangelio y llevando otro espíritu que no es el Jesús, el espíritu y el evangelio que dice la palabra de Dios, sino que estas personas están trastornando la palabra de Dios, la transforman, la tuercen para beneficio propio de ellos. Y están trastornando las mentes y los corazones de sus oyentes. Ciertamente no hay otro Jesús, ciertamente no hay otro evangelio, ciertamente no hay otro espíritu, pero hay otros. Esos falsos están engañando con un falso Jesús, un falso espíritu y un falso evangelio, que no es el que está en las Escrituras. De manera, hermanos, que esto es una de las razones por las cuales Santiago dice que debemos, en pocas palabras, cuidarnos unos a otros. Debemos cuidarnos unos a otros. En el verso 19, volvamos a leerlo, 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La exhortación, hermanos, lo vuelvo a repetir, no es para los pastores únicamente, no es para los líderes, no es para los evangelistas, no es para un grupo de alto rango, es para todos y cada uno de nosotros. Más fácil, es para usted y es para mí. Todos tenemos la obligación de obedecer este mandamiento. Si vemos a alguien que se está extraviando o que ya está extraviado, tenemos que ir por él. Tenemos que hacerlo volver al camino, a la verdad. Es una exhortación de cuidarnos unos a otros, de tener amor unos por otros. Pero Hebreos también menciona un poquito de esto. Hebreos 3:12, la exhortación que da el autor de Hebreos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Cada cuánto dice, hermanos? Cada día exhortarnos unos a otros. Aquí no dice que los pastores exhorten a los diáconos, a los sugieres, no. Todos, cada uno, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. De manera, hermanos, que usted está en la obligación de cuidarme a mí, de que yo no me tuerza y me extravíe del pecado, y yo tengo por igual la obligación de que usted no caiga en pecado y se extravíe, se aleje del Señor y mucho menos de la iglesia. Todos, es algo mutuo. Todos y cada uno de nosotros debemos cuidar unos de los otros, porque todos somos un solo cuerpo. Sí hemos visto eso en la Biblia, ¿verdad, hermanos? Somos hijos del mismo Dios, comprados por el mismo precio. Así que no hay categorías entre unos y otros. Todos somos hijos de Dios por igual. Aquí la única diferencia es que unos tal vez sean, otros que no. Pero el que no es, nuestra obligación es hacerlo, convertirse a Dios. Pablo exhorta también que nos consideremos unos a otros en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Es bien interesante que Pablo habla de que nos consideremos nosotros como si estuviéramos en los zapatos del otro. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría que vayan por nosotros cuando estemos en necesidad, cuando estemos debilitados o cuando nos estamos equivocando? Aunque siendo honestos, nuestro ego, nuestro orgullo no nos deja aceptar muchas veces cuando estamos en el error. Y hay personas que pelean. Y cuando alguien se le acerca y le dice, hermano, mira, estás caminando mal, y mejor es no acercarse a esa persona muchas veces. Pero al final de cuentas, el verdadero creyente lo va a agradecer. Al final de cuentas, ha pasado. Nosotros cuando éramos niños, nuestros padres nos castigaban, ¿verdad? En ese momento tal vez pensábamos cosas feas de nuestro padre, que no nos quería, que no nos odiaban o lo que sea. Ahora que ya somos adultos, agradecemos por los chanclazos que nos dio nuestra madre o nuestro padre, porque nos sirvieron. Ahora entendemos, ahora que, bueno, supuestamente ya maduramos, ahora entendemos que eso era para nuestro bien. Lo mismo pasa con nuestros hermanos. El problema es, hermanos, que hay personas que cuando se acercan a alguien, cuando lo ven en el error, se acercan para regañarlos, para hacerles ver tan visible que todo el mundo se dé cuenta que ese hermano ha fallado. O peor aún, hay personas que no, yo no me meto con esa persona, pero ahí andan diciéndole a todo el mundo que esa persona está descarriada. Pero no hacen nada por traerlo de vuelta. Y eso es un error que tal vez muchos de nosotros hemos cometido. Hay personas que no tienen tacto para acercarse a los hermanos, para reprenderles, para exhortarles. Y exhortarles no es regañar, exhortarles tiene la idea de convencerles de volverse de su camino. De eso se trata. No se trata de ir con la Biblia en la mano y darles en la cabeza con fuerza para que aprendan a caminar bien. No, no se trata de eso. No se trata de agarrar a bibliazos a la gente, de humillarles. Y ciertamente sí hay que confrontar con la verdad. Y eso es difícil. De hecho, hermanos, hay personas que con mucho orgullo podrían decir como Caín en Génesis 4:9, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Lo que le respondió Caín al Señor. Hay personas que con mucho ego y mucho orgullo dirían, no, yo nomás cuido de mí y cada quien tiene la responsabilidad de cuidar de sí mismo. En parte es verdad, pero la Escritura dice que debemos cuidar unos de otros. De hecho, Pablo en Gálatas 6:2 dice que sobrellevemos las cargas unos de los otros. Esto no quiere decir que vamos a cargar nosotros la carga del hermano, pero le vamos a ayudar para que él la cargue. Esa es la idea. Hermanos, la verdad es que necesitamos tanto, pero tanto que aprender de nuestras relaciones personales unos con otros. De nada sirve, como les decía al principio, tener una buena doctrina y no practicarla, pero también no sirve de nada tener una doctrina errónea y practicar ese error, que es lo más común dentro de muchas iglesias hoy en día. Y créanme, son bien fieles practicando el error, mucho más que nosotros practicando la sana doctrina. Es triste, pero es verdad. De manera, hermanos, que lo más probable que una persona que se extravía de la verdad, tristemente puede que sea un no cristiano. Es lo más seguro, es lo más probable. Una persona que se extravía, que se aleja de Cristo, que no quiere saber nada de la iglesia, porque la iglesia, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y alguien que desprecia a la novia de Cristo, está despreciando a Cristo mismo. Así que no puede haber un cristiano que se diga ser cristiano verdadero y desprecie al cuerpo de Cristo. Es imposible.
que pueda sentirse molesto, amargado por un tiempo, pero hay que ir por esa persona y hacerle volver, porque podríamos ser uno de nosotros algún día de estos y quisiéramos que nos hagan volver. Pero el peligro de que una persona se comporte de esta manera es que no sea cristiano y que si no se arrepiente pronto y llega a morir, va a terminar en el infierno. Esa es una triste realidad. Y alguien podría decir, uy, qué severo ese mensaje, qué exagerados. Hermanos, en el infierno en este momento hay muchas personas que desearían escuchar este tipo de mensajes hoy en día. No vaya a ser que nosotros caigamos en el error de no advertir a aquellas personas que al final van a terminar en el infierno, porque dice Dios que va a demandar esa sangre de nosotros. Esto es algo duro. La verdad duele, y más cuando es aplicada con verdad, pero necesitamos escucharla. Por eso, de manera que si una persona vive en el mundo, está en el mundo, actúa como los del mundo, esa persona no es cristiano, hermanos, por mucho que haya sido apóstol, arcángel o como se haga llamar. Hay que tratarlo con amor, con humildad, considerándose a nosotros mismos, pero con verdad. Y hay que evangelizarlo y hay que decirle que se arrepienta. Porque en el verso 5, capítulo 5, 20 de Santiago, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este no es un mensaje que a muchos guste, pero créanme que este es un mensaje de amor. Dios, en su amor, en su misericordia, está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben qué no es amoroso? Decirle a una persona, ay, no te preocupes, chiquillo, Dios te ama así como eres. Mira, Él quiere bendecirte, prosperarte y hablarle muchas maravillas cuando sabes que la Escritura dice que si no se arrepiente, se va a ir al infierno. Muchas palabras bonitas le podemos decir a alguien, pero necesita arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse quiere decirse darse la vuelta y dejar atrás el pecado. Pero es que nadie es perfecto. Bueno, debe haber una lucha. Por eso tenemos al Espíritu Santo de Dios, que nos va a dar la fuerza, nos va a capacitar. El Espíritu Santo de Dios no es para comportarse como cosas raras dentro de una iglesia, brincando, saltando y haciendo locuras. La función principal del Espíritu Santo de Dios es transformarnos a imagen de Cristo Jesús. Esa es la función principal. Y no es para estar tirando adivinanzas, sueños, visiones y todo ese tipo de cosas. Y si todo eso existe, pero no hay un cambio en la vida de esa persona, si vive como el mundo, créanme que es un hijo del diablo y no un hijo de Dios. Y no tiene al Espíritu Santo por muchas maravillas que diga que haga, o que sueñe, o que piense, o que mire. ¿Cuántos dicen amén? De manera, hermanos, que estamos obligados a cuidar unos de los otros. En pocas palabras, no solamente evangelizar a los de afuera, sino también a algunos de los que están dentro o a algunos que estuvieron en medio de nosotros. Todos conocemos a alguien. Podemos comenzar por ahí. No esperemos que lo haga alguien más. No es que yo no tengo, bueno, es que yo no puedo convertir a nadie. En eso tenemos razón. El ser humano, nadie tiene el poder de convertir a nadie en nada. Pero es Cristo en nosotros y su palabra y su espíritu que a través de nosotros, llevando ese mensaje correctamente, es que esa persona, en una forma, nosotros los hacemos volver, pero quien en verdad lo hace volver es Cristo mismo, a través de nosotros.
No es que tengamos el poder de hacer salvo a alguien. No es que tengamos el poder de convencer a alguien. De hecho, hay personas que cometen el error de usar artimañas para convencer a la gente de que vengan a la iglesia. Pero eso no va a transformar el corazón de nadie. Eso no va a transformar el corazón de nadie, aunque le ofrezcamos dinero para que vengan. Y aunque se los demos. Eso no va a transformar el corazón de nadie. Lo único que transforma es Cristo Jesús, es su palabra, es el verdadero evangelio. No debemos andar haciendo promesas baratas. Debemos hablar con la verdad. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios. Y muchos hablan hasta ahí y dicen, es poder de Dios, y empiezan a hablar de poder y de volar y de hacer milagros. Hermanos, dice poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el poder del evangelio. No es para andar haciendo milagros, señales, prodigios. Si Dios quiere hacer ese tipo de cosas, gloria a Dios por ello. Pero lo principal es el poder del evangelio para salvación a todo aquel que cree. Porque finalmente, hermanos, todos sabemos que a la tumba no nos llevamos nada más que la esperanza de vida eterna, si es que estamos en esa esperanza. Así que todas esas señales, visiones, revelaciones y todos esos despilfarros de poder que mencionan algunos, que en su mayoría todos y casi todos son falsos, no sirven de nada si no hay salvación. Hacer volver del error no es cosa fácil, tomando en cuenta, hermanos, que no somos nosotros, sino Dios en nosotros actuando. Por eso debemos hacerlo con mucho tacto, debemos orar. De hecho, en los versículos anteriores habla acerca de la oración. Nosotros no tenemos el poder alguno de transformar vidas, nadie lo tiene, hermanos. Es Dios, por eso es que vamos en oración, sometiéndonos a Él, sabiendo que nosotros, separados de Él, nada somos. Y que confiando y dependiendo totalmente de Él, nosotros debemos orar por aquellos que están desviados, que se han apartado, que están debilitados, que están desanimados. El problema, hermanos, es que nosotros no sabemos cuál es exactamente la situación de esa persona. No sabemos si verdaderamente es un creyente verdadero que nada más está un poco caído, debilitado, o es una persona que nunca ha sido creyente en su totalidad, y nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe, pero Él no nos manda a investigar si eso no es, sino que nos manda a hacerlos volver del error, que se arrepientan. Porque el amor de Dios puede traer un perdón total de esos pecados, cubrirá esos pecados totalmente y tendrá salvación. ¿A cuántos de ustedes les gustaría, hermanos, que cuando estemos delante del Señor podamos ver a esa persona, aunque sea uno, que haya sido salvado Cristo a través de nosotros, obrando en nosotros? Por lo menos una persona. Y si eso lo hiciéramos constantemente, ¿cuántas personas podrían ser? No es que nosotros tengamos ese poder de hacerlo. Cristo es el que tiene el poder. Nosotros no debemos hacer ese tipo de promesas falsas a estas personas. No, yo no voy a la iglesia porque cuando voy a la iglesia, esto es lo que dicen muchos, cuando yo voy a la iglesia es peor es cuando me va. No, mira, es que si debes dar más ofrenda o debes lavarle el carro al pastor. No hagan promesas de esas. Eso es falso. Lo que esa persona necesita es verdaderamente conocer a Cristo. Verdaderamente conocer a Cristo. El problema es, ¿tú le conoces verdaderamente? ¿Has encontrado la belleza de Cristo en su palabra? ¿Conoces verdaderamente el evangelio de Cristo?
las buenas noticias de Cristo, para poder presentar a Cristo a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Conoces tú a Cristo? No estoy hablando de que hayas visto una imagen de Cristo, no, conoces a Cristo en su palabra, su belleza, su obra, lo que Él ha hecho por ti. ¿Conoces verdaderamente eso? Para que puedas compartir a Cristo a aquel que necesita a Cristo. Es algo que debemos doblar nuestras rodillas, pedir al mismo Cristo que se nos muestre cada vez más. Que podamos apreciar esa belleza de Cristo cada vez que abrimos su palabra, cada vez que estamos congregados como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo mismo, deleitarnos como hermanos, porque somos hermanos, porque Cristo es nuestro hermano mayor, somos su cuerpo. Hay tantas cosas, hermanos, que como iglesia necesitamos. Estoy hablando de nosotros, hermanos. Todos, incluyéndome yo, necesitamos más y más a Cristo para poder llevar a Cristo a aquellos que están extraviados de la verdad. Tenemos una tendencia, hermanos, a darle prioridad a la oración. La principal es nuestras necesidades. Señor, dame, 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 dame y dame. Y quiero esto, dame lo otro. Y si tú me das esto, y hasta hacemos promesas torpes. Esa es la petición número 1 dentro de las iglesias. Y tal vez cuando ya somos más bondadosos como iglesia, pedimos por los enfermos, ¿verdad? Los enfermos, y está bien. O por las necesidades, las más particulares de algunos hermanos que están en necesidades, son las prioridades, pero jamás se le da la prioridad a los extraviados. Y todos conocemos más de uno. Fíjate, ahorita me estoy enfocando, bueno, porque es lo que menciona el texto, de aquellos que han estado en medio de nosotros. O aquellos que nosotros tenemos conocimiento de que un día lo vimos con una Biblia, o estuvo sentado al lado de nosotros. A veces tal vez ni conocemos sus nombres, pero sabemos que estuvieron con nosotros. O algunos que están con nosotros y están practicando una doctrina diferente, creyendo un evangelio diferente, creyendo cosas diferentes acerca de Jesús, acerca del Espíritu Santo. ¿Están esas peticiones, esas personas en nuestras oraciones? Dios quiera que estén a partir de hoy, hermanos, en nuestras peticiones de oración y que estemos más responsables en aprender más acerca del evangelio para que podamos alcanzar a esas personas. Es por medio de la palabra de Dios que vamos a hacer volver a las personas. Recordemos que esto no va a ser fácil, llegar a una persona que se ha extraviado, que está viviendo en el error, porque la respuesta de una persona que está en el error muy posiblemente va a ser grosera, muy posiblemente no va a aceptarlo. De hecho, el libro de Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esto es algo muy importante que lo recordemos a la hora de acercarnos a alguien. Siempre vamos a ser rechazados, nos van a ofender y van hasta a usar versículos. Primero saca la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja de tu hermano, y van a usar la palabra para defenderse a sí mismos, que la palabra nunca fue dada para justificar nuestras faltas. De hecho, no deberíamos hacer eso. Nunca lo intentemos, hermanos. Justificar nuestros pecados con la palabra de Dios es un error muy grande. Eso también podría incluir estar extraviado de la verdad. Nosotros no podemos salvar a nadie, es el Señor Jesús el que salva. Y fíjate que en el libro de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y nosotros debemos andar como Él anduvo, seguir su ejemplo. Si al Señor Jesús le interesaba tanto esto y le sigue interesando, nos debe interesar a nosotros también.
Si esta era la prioridad del Señor Jesús en los días que anduvo como ser humano en esta tierra, también la debe ser de nosotros. Ir y rescatar lo que se había perdido. Somos instrumentos del Señor, somos embajadores de Dios, representantes de Dios. Segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú y yo, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Todos tenemos esta responsabilidad dada por Dios de reconciliar a todos con Dios. Es un encargo, es un mandamiento, es una comisión que Dios nos ha dado. De hecho, en el libro de Mateo 28:19, dice el Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿No ponen atención a esto? Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos. No les gusta más Marcos 16, donde dice: y estas señales seguirán en mi mano, los que creen en mí impondrán manos y sanarán y hablarán lenguas y comerán cosas mortíferas y no les dañarán. No, esto es lo que interesa. Vayan y hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Esto es lo que importa realmente de la vida cristiana. No andar ahí presumiendo cosas que no son de provecho para nadie. Si logramos cumplir este propósito, entonces los que ya no están con nosotros, entonces podríamos hacerlos volver. Y recuerden, hermanos, que el mismo Señor Jesús dijo que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en los cielos, de manera, hermanos, que esto es de suma importancia para Dios. Y si es importante para Dios, tanto que hay fiesta en los cielos, entonces nosotros nos deberíamos ocupar constantemente, todos los días, en hacer lo que a Dios le agrada. Y esto es muy importante. Olvidémonos de sueños, visiones, profecías y todo ese tipo de cosas cuando tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos, como iglesia. Mira, nota que Santiago dice que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. O sea, literalmente salvará. Dios es el que salva, Jesús es el que salva, pero es a través de nosotros como instrumentos. Salvará de muerte o del infierno una persona y cubrirá multitud de pecados. Nota esto, que es cubrir y no encubrir. O sea, no quiere decir que vamos a ir, mire, hermano, no te preocupes, hombre. Nadie se va a dar cuenta, vente. No, hay que hacerlo, arrepentirse. Hay que confrontar ese pecado. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recordemos que somos instrumentos de Dios. Dios actúa a través de nosotros. Al final de cuentas es Él el que obra, pero nosotros debemos ir. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo,
reconciliaos con Dios. Como si Dios hablase en nombre de Cristo por medio de nosotros, hermanos. Eso tengámoslo en cuenta. No es algo dado únicamente para súper espirituales, lo es dado a toda la iglesia. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Así que, hermanos, terminamos esta carta de Santiago con esta exhortación que debemos cuidarnos unos a otros, que debemos ir por aquellos que sabemos que están extraviados o aquellos que veamos que se están balanceando. Tenemos que ir y rescatar a esas personas porque somos embajadores de Cristo. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque más claridad de la que vemos en tu palabra cada día no podemos más, Señor. No podemos con tantas cosas y tareas que tú nos dejas, Señor. Obligaciones y responsabilidades son tantas a la vez. Pero reconocemos que nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos, Señor. Pero sabemos que con la capacidad, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, así en nuestra debilidad podemos avanzar, Señor, de poco en poco. Pero te pedimos de que sea tu mismo Espíritu Santo dándonos esa fortaleza, esa convicción, Señor, de tomar nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo, Señor, y tomar esa posición que nos corresponde como cuerpo de Cristo, Señor, de cuidar unos por otros, de cuidarnos, Señor, unos a otros, de tener en mente, Señor, aquellos que están desviados, que están debilitados, o algunos que oficialmente están alejados de ti, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, la fuerza, Señor, el valor para ir y rescatar esas almas, Señor, porque esa es tu voluntad. Porque a eso veniste tú al mundo y a eso nos has dejado a nosotros a cargo, Señor, de esa misión, de continuar con esa misión que tú veniste a hacer, Señor, de llevar el evangelio a toda criatura, Señor, hasta el último rincón de la tierra. Sabemos que nuestros cuerpos humanos, nuestra debilidad, nos limitan, Señor, a ir a alcanzar muchas grandes porciones de la tierra, pero ayúdanos a cumplir, Señor, con lo que está en nuestro entorno. Aquellas personas que están a nuestro alrededor, aquellos que están a nuestro alcance, que de paso a paso, Señor, podamos ir cumpliendo esa gran comisión, Señor. No solamente con los que están allá afuera que no te conocen, sino con los que están dentro o los que estuvieron una vez dentro. Aquellos que conocemos o que sabemos por alguna razón se encuentran fuera o están debilitados, que podamos, Señor, con sabiduría, con humildad, exhortarles, reprenderles y que podamos presentarles, Señor, esa palabra que tú nos des a través de tu Espíritu para que ellos puedan volver a tus caminos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, encomendamos estas peticiones a ti, que en nuestras oraciones también se encuentre esta petición, Señor, sobre aquellos que están fuera, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos.